Edgar Corso Sosa, quien tiene doctorado en Derecho por la Universidad de Madrid. También tiene un máster, una maestría en la Universidad de París I, investigador nacional, nivel 3, así como también tiene varias obras que se le han publicado. Entre otras, cabe mencionar a las siguientes: La cuestión de inconstitucionalidad, la nueva ley de amparo, las medidas provisionales de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el derecho a la educación. Es coautor de la obra Criterios Jurídicos de las Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ha participado como coordinador de varios libros. Bien, el impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la América de los Derechos. Asimismo, cabe subrayar que recientemente estuvo como visitador dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bien, recibámoslo con un fuerte aplauso. El doctor Edgar Corso nos va a hablar acerca de los derechos humanos. Bienvenido, doctor Edgar Corso. Muchas gracias. Hola, muy buenos días, querido Rafael. Gracias por la presentación y por supuesto me uno a este recordatorio de una persona llegada a todos los que estamos aquí, que tuvo una vida plena, jurídicamente hablando, familiarmente hablando y personalmente hablando también. Celebro que sea con motivo este evento del natalicio del maestro, que precisamente su aniversario será, y lo digo en presente, el día de mañana, y estaría cumpliendo 97 años el maestro. Entonces, para mí es particularmente grato, es muy emotivo participar en este evento que se organiza por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y en específico por el Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta universidad, y principalmente gracias al dinamismo, a la siempre proactividad, a la siempre bonomía, al siempre afable doctor Rafael Sánchez Vázquez, que es una persona, curiosamente, que conocimos por medio del maestro Fix. Fue el maestro Fix quien me empezó a hablar de Rafael y diciendo, hay una persona que hace esto, y comentando todas las actividades que se realizaba Rafael. Así que el maestro tenía muy buenas referencias, obvio decirlo, de lo que hacía Rafael y sobre todo de la persona de Rafael. Así que muchísimas gracias por invitarnos a este recordatorio, a esta actividad. En relación con lo que pudiera yo decir en materia de derechos humanos, pues bueno, el maestro tiene una obra muy amplia, vastísima, de la cual hemos abrevado muchísimas personas en nuestra formación. Yo quisiera unir un poco la parte de derechos humanos desde el punto de vista de la docencia, ¿sí? De la docencia, porque creo yo que me acerqué a los derechos humanos a través de la mano del maestro Fix, pero desde el punto de vista de la docencia, lo tuve como maestro y después me dio la oportunidad de ser profesor adjunto. Saludo también, por supuesto, a caras amigas que veo en este momento, en este evento también, como por ejemplo el doctor Carmona Tinoco, el doctor Raúl Ávila y otros tantos más. Les decía que me acerco desde la docencia porque es el maestro profesor, el maestro investigador, a quien yo tuve el agrado de conocer en su momento, tomando la clase de amparo con él, tomando la clase de amparo y viendo lo que era la formación del maestro en la clase, con independencia de las actividades que realicé a su lado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pero la docencia es algo que al maestro le apasionaba, y sobre todo cómo transmitir los conocimientos para el entendimiento de los derechos humanos. Yo creo que él se acercó a los derechos humanos no directamente, se acercó vía derecho procesal. Fue como el maestro empezó a hacer sus primeras investigaciones. Recuerdo que cuando iba a empezar a hacer la tesis con él, lo primero que me dijo es que tiene usted que leer varios libros de derecho procesal.
Entonces empecé yo leyendo procesal igualmente, pero fue el maestro que empezó con lo procesal y después lo unió a los derechos humanos, en derecho procesal constitucional, pero más en concreto con el juicio de amparo. Entonces, la protección de los derechos humanos o el análisis de los derechos humanos, yo creo que el maestro Fix la empezó desde la docencia, de sus primeras investigaciones, vinculándolo al derecho procesal y uniéndolo a los derechos humanos. Entonces, es muy importante todas las aportaciones que nos da él en el respecto del juicio de amparo como instrumento de protección. El maestro tenía una forma de enseñanza muy particular, no solamente con un método analítico que manejaba muy bien, sino también con un método comparado. Yo creo que el maestro Fix era comparatista nato, contrastaba las instituciones, veía su funcionamiento, trataba de ubicarlas siempre. Recuerdo muchísimo, porque así fueron las primeras enseñanzas y yo creo que de ahí abrevamos muchos, de cómo empezó él a estudiar la Constitución, cómo hacía el estudio de la defensa de la Constitución, pero no solamente respecto de instrumentos nacionales, sino a la luz del derecho comparado, pero un derecho comparado muy amplio, muy vasto, y que nos decía pues que lo que había aquí en México no era sino parte de lo que estaba pasando en varias regiones del mundo. Entonces, el método comparado para él fue muy importante. La división de la defensa de la Constitución en protección y garantía, yo creo que es algo muy didáctico que nos permite ubicar nuestro texto constitucional en el concierto de otros textos constitucionales y de otras regiones, lo cual no es nada sencillo. Lo mismo hizo en materia de amparo. Lo mismo hizo porque no se limitó a describir lo que pasaba con el juicio de amparo. Si bien reconocía las influencias nacionales de otras instituciones para la creación del juicio de amparo, no dejaba de ver, por supuesto, lo que existía en derecho comparado. La división que hizo él para efectos docentes, para efectos de explicar a otros juristas en otras latitudes el juicio de amparo, que es muy complejo, yo creo que es muy, muy didáctico, los diversos sectores que están integrados el juicio de amparo. Hay uno que recientemente acabo de consultar nuevamente, que era la ley de habeas corpus de 1679. Entendí lo que era la protección de derechos humanos en cuanto a la presentación del cuerpo, pues en las primeras lecciones del maestro Fix. Otras personas, pues es muy difícil que puedan ubicar dentro del juicio de amparo algo que sea el habeas corpus, que es un instrumento, una institución que puede ser entendida fácilmente en los sistemas de common law, pero no en el civil law. Entonces el maestro hacía esa comparación solo por señalar una, por supuesto, y otras tantas comparaciones para efectos de entender lo que era el juicio de amparo. Entonces el maestro sí utilizó el método comparativo de manera espontánea, veía las instituciones cómo evolucionaban y hacía, por supuesto, su aplicación mesurada y analítica en lo que corresponde a nuestro sistema nacional. Y lo que da esa comparación, pues hay ideas bastante creativas que finalmente trascendieron muchísimo a la formación de instituciones. El maestro Fix en materia de derechos humanos no se puede quedar solamente en una docencia, ya sea del estudio de la Constitución o del estudio del juicio de amparo, sino que trasciende muchísimo y se va a la creación de instituciones protectoras de derechos humanos. Entonces, me recuerdo muchísimo el libro que tenía él de 1974, ya desde entonces empezaba a ver lo que estaba en los derechos humanos, sobre 20 años de evolución de este tema de los derechos humanos, o bien algunos artículos que después se convirtieron en libro, publicados en la memoria del Colegio Nacional, recuerdo desde 1980, reflexiones comparativas sobre el ombudsman. Entonces, el maestro era natamente alguien que hacía comparaciones, y yo creo que cuando uno compara, puede tener una visión más cercana, más objetiva de lo que estamos haciendo en un cierto país, en nuestro país. Entonces trasciende la docencia, la investigación del maestro a la creación de instituciones. Yo creo que una de ellas,
y me limitaré sobre ellas porque seguramente otros hablarán de otras instituciones, es motivo de la aparición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. O sea, el maestro Fix trasciende en esto, aportando las ideas, aportando el conocimiento de lo que era una institución como el Ombudsperson, y llega finalmente a su establecimiento. Se daba la virtud en el maestro de conjugar un estudio profundo del derecho comparado, pero al mismo tiempo un análisis institucional de lo que estaba sucediendo en un país como en el nuestro, para finalmente esperar el momento en que se hiciera la creación institucional. Recuerdo mucho que el maestro decía una frase de que las innovaciones pues no era fácil que se entendiera su utilidad, tenían que pasar muchos años y siempre decía en el corolario, y yo no llevo mucha prisa. Entonces, muchas instituciones que él ya había dicho, había estudiado, había dicho sería pertinente, bueno, con la prudencia siempre del maestro, diciendo posibilidad de una posible incorporación de una institución de protectora de derechos humanos en México. Y así, después de muchos años, esto lo veía en el 74, pues tenemos que ir hasta el 90 para la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos bajo las circunstancias propias que existían en su momento, un decreto presidencial del Ejecutivo, que es el que inicia todo este movimiento. Entonces, sí es el maestro Fix una persona que cultivó muchísimo la protección de los derechos humanos. Yo creo que entró a los derechos humanos desde su protección, desde su análisis procesal, desde el juicio de amparo, lo continuó, lo desarrolló, lo entendía muy bien, se crea una institución y siempre estuvo presente en esta institución de diversas maneras, viendo la evolución con sus diferentes presidentes, inclusive escribiendo siempre sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, e inclusive una de sus últimas obras pues tenía que ver con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las recomendaciones generales. Le preocupaba, era una inquietud del maestro que siempre lo decía, me falta abordar el tema de las recomendaciones generales, y se la pusimos un poco difícil y se quejaba al final, porque en la última etapa pues se emitieron varias recomendaciones generales. Entonces decía el maestro, pues yo pensé que eran menos, pero no. Entonces tenía, y hay otra, pero finalmente hizo el estudio, él hizo el estudio y lo sacó y lo hizo con su hijo, con Héctor Chico. Entonces eso demuestra cómo llega a la creación de una institución y siempre su preocupación por lo que pasaba en esa institución. Él inclusive fue integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y con quien, por supuesto, muchas veces le escuchábamos los comentarios de las reuniones en el Consejo Consultivo, hacia dónde iba, qué era lo importante, lo trascendente, en fin. Yo me acerqué a los derechos humanos, obviamente, de la mano del maestro Fix. Creo que he sido una persona afortunada, mucho lo agradezco, pero sobre todo en los aspectos de docencia siempre señalo que fueron muchas las enseñanzas del maestro Fix, fueron muchísimas en materia jurídica, pero también en las personales. Recuerdo muchísimo cómo después de dar la clase nos íbamos caminando a su casa. Yo creo que ese era el momento más intenso de mi formación, porque ya eran comentarios de algo de la clase, más algo de la vida profesional, más algo mundano de lo que estuviéramos viendo caminando juntos a su casa, en donde después la señora María Cristina, ahora estarán juntos, la señora María Cristina lo que hacía era esperarnos en el coche en un Mercedes-Benz y de ahí llevarnos al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ese tramo para mí constituía pues bastantes enseñanzas del maestro Fix, quien era, y siempre lo digo y termino con esto, un gran jurista, como pocos hay, no solamente en México, sino en América Latina, pero valía más como persona que como jurista. Así que extrañamos todos su presencia, por supuesto, su humor fino, su comentario siempre que soltaba una carcajada y, por supuesto, sus enseñanzas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Edgar Corzo Sosa. Ha sido realmente una muy grata exposición de su parte, donde sobre todo se enlazó esa amistad con nuestro homenajeado don Héctor Fix Zamudio,
Excelente. Muchas gracias, doctor Edgar Al Corso. contrario, gracias a ustedes.